Meditaba yo en esto, amados hermanos, y me llamó mucho la atención. Últimamente le he compartido que, últimamente en los últimos meses he estado en varios funerales y se me ha hecho ha causado una inquietud en mí el hecho de que la pregunta que más frecuente hacen o me han hecho, y no inconversos, sino que cristianos, en este tipo de eventos que pues son muy tristes, ¿verdad? Porque nadie creo que celebra un funeral, nadie, o sea, todos en esos momentos tienen un corazón quebrado, triste, con tristeza, con lágrimas en sus ojos. Pero la pregunta más frecuente que me han hecho es: ¿cómo sé si estoy listo para ir al cielo? ¿O cómo sé si yo voy a ir al cielo? Y es interesante que cristianos hagan esta pregunta, que personas que no es que empezaron ayer ir a la iglesia, no es que empezaron ayer a creer en Jesús, a congregarse, tengan esta inquietud en los corazones. Yo conocí a alguien, de hecho yo conversaba con alguien que llevaba casi 30 años en el Evangelio, y cada vez que nos encontrábamos y teníamos una conversación, la conversación siempre giraba o llegaba a esa pregunta: Carlos, es que yo no sé, hermano Carlos, es que yo no sé cómo, yo no estoy segura si yo muero ahorita, si me voy al cielo. Y no era cualquier persona, no era cualquier cristiana o alguien que solo visitaba la iglesia, era una mujer que servía, era una mujer que entregaba aún de sus bienes para poder trabajar fondos para la iglesia, te entregaba su tiempo, era una mujer muy entregada, estaba en las reuniones de oración, y a mí se me hacía muy interesante cuando hablábamos, cuando platicábamos. Ya era una persona mayor. Entonces, y estos últimos tiempos, estos últimos funerales en los que he estado, ha resonado otra vez esa pregunta, ha surgido. Entonces me llamó la atención que surgiera entre los cristianos, y por eso empecé a escribir en cuanto a esto. Y creo que esto es uno de los temas que a mí más me apasionan, porque al estudiar la Biblia, al leer la palabra, he encontrado respuesta muy clara en cuanto a esto. Entonces yo quiero compartirle hoy, tal vez como le decía en la oración torpemente, pero quiero, tal vez por si esa será su inquietud: si usted muriera hoy, ¿está seguro que va a ir al cielo? Para muchos incomoda esa pregunta, a muchos les incomoda el corazón. Si usted dice, pues la verdad no sé, o si usted dice, pues yo creo, ¿cómo tener la certeza? ¿Cómo caminar una vida en paz, una vida con seguridad, sabiendo que nuestro futuro está asegurado con el Señor? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo puedes estar seguro que tu familia será salva? Porque la mayoría de comentarios que también surgen en esos eventos en donde un ser querido ha partido la eternidad es que no sé si fue salvo, no sé si se fue con Dios. Entonces son cosas que esa es una parte de nuestro caminar con Dios o nuestra vida cristiana. Creo que es algo muy importante que tengamos la seguridad, amados hermanos, la seguridad de nuestros corazones, porque ya sea que nos toque partir saliendo de este lugar, que pido a Dios que todos lleguen a sus casas, que todos tengan una vida larga, que todos envejezcan bonito. Ustedes, yo no, porque yo no voy a envejecer. Que todos tengan una larga vida aquí, pero en bendición, pero sabiendo que al partir, al cerrar nuestros ojos de este lado del sol, tenemos la seguridad, como dice el corito: camino al cielo yo voy, y lo cantamos. Pero cuando nos enfermamos, nos preocupamos. Obviamente nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir. Usted no se quiere morir. Nadie. Pero hablamos del cielo como un lugar tan bonito, pero nadie nos queremos ir ya.
Y cuando nos enfermamos, pedimos oración, pedimos al Señor que nos sane, que está bien hacerlo, porque nadie quiere dejar a sus seres queridos. Pero yo creo que parte de eso es tal vez el temor a la duda, o la duda de decir, ¿será que voy a llegar al cielo? ¿Será que habré hecho suficiente como para merecérmelo? Y hace poco, no hace mucho, hace poco una persona, un querido amigo mío, platicábamos y me decía, Carlos, ¿cómo puedo estar seguro si yo muriera hoy que yo voy a ir al cielo, o que Dios me permitiría entrar al cielo? Porque hay muchas veces, y es cristiano, y me dice, porque muchas veces, aún creyendo en el Señor, a veces siento que no merezco entrar, y que a veces pienso que tal vez Dios está hasta enojado conmigo, porque a veces uno trata de estar bien con Dios, pero diferentes cosas suceden en la vida diaria que a veces uno siente que se aleja otra vez de Dios, y es cuando uno piensa, Dios está enojado conmigo ahora. Yo ya perdí mi salvación. Yo creo que si muriera, Dios no me deja entrar al cielo. Y es algo muy interesante. Y al pensar en todo esto, me venía como título para este mensaje, para este pensamiento: ¿estás listo? ¿Estás listo? Yo sé que es muy confrontativo, Yo sé que es muy confrontativo porque nos va a hacer meditar, nos está haciendo meditar. Y entre la conversación con mi amigo, que duró casi una hora, estuvimos por el teléfono ahí platicando, termina la conversación con la misma pregunta. Y me dice, ¿cómo puede uno estar seguro? ¿Cómo usted se ha asegurado? ¿Está seguro? ¿Usted, todos aquí, estamos seguros que iremos al cielo? ¿Sí? Y me encanta que tenga esa seguridad. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo está seguro? ¿Qué le da la seguridad? Esa es la pregunta que invade la mente, no el corazón. ¿Qué le da esa seguridad? ¿Cuál es el fundamento para llegar a esa conclusión? De tener esa convicción de decir, no, si yo me muero hoy, yo voy al cielo. Y algo muy interesante es que el apóstol Pablo dijo algo en Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será sí, pasa, hermano, hasta en las mejores familias. Entonces Pablo diría en Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero yo creo que, y ahí está siendo muy claro Pablo, el gran apóstol Pablo está siendo muy, muy claro. No está poniéndole, no está reinventando la rueda, no está poniéndole palos a las ruedas, ¿no? Sino que está siendo muy claro en cuanto a la salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y he tratado de escoger las palabras, hermano, porque tampoco quiero que suene como... no quiero sacar de contexto esto. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Pero Pablo lo está haciendo tan claro y lo está haciendo ver tan sencillo. Pero muchas veces en nuestra mente, nosotros como seres humanos, como cristianos, el problema, o lo que vemos como el problema, o más bien, ¿sabe cuál es el problema en nosotros como seres humanos?
El problema en nosotros es que nosotros creemos que la salvación viene por medio de las obras o de las acciones o de las actitudes. Porque cuando nos portamos bien, sentimos que vamos al cielo. Pero si te portaste mal, si ofendiste a tu esposa o a tu esposo, ofendiste a tus hijos, te peleaste con el compañero de trabajo, ¿cómo te sientes al pensar que en ese momento tal vez tú puedas partir a la eternidad? Y saliste peleadísimo con alguien. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice la mente? No, yo así creo que si llego así, si me muero así, no voy a entrar. El problema está en que a veces es que confundimos las obras que debemos hacer para la recompensa en el cielo y la salvación que Dios nos da al clamar su nombre. Y basamos nuestra salvación, bienvenido a casa, y basamos la salvación por las obras. Creemos que seremos salvos por lo que hacemos. Y por eso vivimos con el temor, con el miedo, con la incertidumbre de, si hoy muriera, si Dios, y tocara la puerta, como dicen algunas historias, ¿no? Que tocas la puerta del cielo y San Pedro te abre y busca tu nombre en la lista. Y San Pedro te abriría, entrarías al cielo. Y la realidad, amados hermanos, es que no podemos basar nuestra salvación por las obras. Porque yo pregunto, ¿quién aquí hizo algo para poder ganarse la salvación? Nadie. Pero confundimos la recompensa con la salvación. La salvación, Pablo dijo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando entramos a la vida cristiana, entonces es como que confundimos la salvación, pero ahora le queremos agregar obras a la salvación. Cuando la salvación se nos dio por gracia, porque Jesús nos hizo nacer de nuevo. ¿Se recuerda esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo? Y Nicodemo, Jesús le dice, Nicodemo, en verdad te digo, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Yo siendo ya un hombre viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? Y hasta lo regañó, hermano, porque le dijo, tú siendo maestro de la ley y no entiendes estas cosas. O sea, Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre instruido, conocía la Torá, pero no entendió lo que Jesús le decía. Porque la salvación, haga de cuenta, es como el embarazo. Para que usted naciera, ¿qué hizo usted para nacer en lo natural? Cuando usted nació, mandó un email, él dijo, mamá, como que ya estoy listo, prepárate, aquí voy para afuera, o sea, no tienes que empujar, yo hago todo el esfuerzo. ¿Quién hizo todo el esfuerzo para que usted naciera? ¿Quién hizo todo el trabajo? ¿Quién sufrió los dolores? ¿Y el bebé qué hizo? No, salió como príncipe para su reino, sin hacer nada. Y nació. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, que es la salvación, que obtenemos la salvación, está hablando del nuevo nacimiento, de algo que usted y yo no hicimos. Porque ¿quién fue el que sufrió nuestros dolores? ¿Quién fue el que nos dio a luz? Fue Jesús. La salvación no tiene nada que ver con tus obras. Por eso Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia habéis sido salvados, no por obras.
Y a veces queremos asegurarnos que somos salvos guardando los mandamientos. No, es que serás salvo si guardas los mandamientos. Si haces esto, entonces sí irás al cielo. Si haces lo otro, entonces irás para el infierno. Y yo pregunto, aquí, ¿quién ha guardado los 10 mandamientos en cabalidad? Para decir, no, yo sí voy al cielo, porque, flaco, yo he guardado los 10 mandamientos. Y más. Nadie ha guardado los 10 mandamientos. La razón por la que no los podemos guardar y no podemos basar nuestra salvación por guardar los mandamientos es porque los mandamientos están por encima de nuestra capacidad. Los mandamientos reflejan el estándar perfecto de Dios, el carácter perfecto, impoluto de Dios, que no tiene errores, no tiene mancha, no tiene fallas. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios, vino y expresó, elevó los mandamientos a un nivel mucho más alto. Mostró el verdadero estándar de lo que Dios demanda a alguien que quiere vivir por los mandamientos, que quiere ser salvo por sus acciones. Jesús vino y mostró, si quieres vivir por tus acciones, si quieres ser salvo por tus acciones, este es tu estándar. El mandamiento dice, dijo Jesús, no matarás. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas de Mateo 5? ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Y la mayoría que estaban ahí dijeron, yo no he matado a nadie, o sea, ganas no me faltan, pero no lo he hecho. Y ya vi unos cuantos que sí quisiera, pero no, digo, ellos dijeron eso, no es que yo esté viendo, no. O sea, ellos al escuchar a Jesús decir, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Y muchos ahí, yo creo que sintieron, pechito de paloma, dijo, no, yo eso ya lo guardé, lo estoy guardando, o sea, el deseo lo he tenido, pero no lo he hecho. Entonces Jesús no había terminado y dijo, mas yo les digo, pero yo les digo, dijo Jesús, y mostró la esencia del mandamiento. Pero yo les digo, dijo Jesús, que el que aborrece a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Mira cuánto homicidio hay aquí. ¿O usted nunca se ha enojado con nadie? Solo uno vino, solo un pecador vino, y los demás puras Madres Teresa de Calcuta, puro monje tibetano que vive en las montañas y solo baja los domingos para congregarse y alabar al Señor, porque no lastima ni a una mosca. Nunca se ha enojado con nadie, ni con el perro, ¿verdad? Quebrantando un mandamiento ya lo rompimos todos. Jesús vino y mostró el estándar de Dios, que el estándar no es solamente algo natural, algo exterior. Dios ve el interior. No podemos basar nuestra salvación en las obras. Ese es el punto, chato, dijo el apóstol Cantinflas. Ese es el punto. Tener la convicción que soy salvo no viene porque yo sea bueno. Y ojo, tengo que aclarar, no que los mandamientos sean malos, pero cuando yo quiero vivir por la ley de Moisés, estoy defendiendo a Moisés. Pero cuando Jesús vino, Él dijo, en esto, perdón, pero cuando Jesús vino, dijo, en esto se resumen la ley
y los profetas. ¿En qué cosa? En 2 mandamientos. Jesús resumió toda la ley, los mandamientos, lo que los profetas habían hablado. O sea, en el Antiguo Testamento lo resumió en 2 cosas que son las más esenciales. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumplen la ley y los profetas. En esto se resume. Si vamos a vivir por los mandamientos, tienen que ser por 2, por los mandamientos que Jesucristo nos dio. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, si amas a Dios con todo tu corazón, si buscamos, que tampoco lo podemos lograr, hermano, amar a Dios con todo el corazón. Yo lo explicaba anteriormente. ¿Cómo se debería de ver ese amor hacia Dios? Es como alguien que está tan enamorado de su pareja, la ama, se desvive por ella, pero cuando ella ve cómo esa persona, él o ella, viven para Dios, se desviven más por Dios, se ocupan más de Dios y se preocupan por la intimidad con Dios, ese amor que ella o él recibe, dice, no, a mí me estás entregando las obras de lo que haces para ese Dios. Así debería sentirse o verse alguien que en verdad está amando a Dios con todo su corazón, con todo. Nosotros lo que hacemos es enfocarnos y tratar de lograr, de llegar a esa medida y decirle, Señor, sigo luchando para amarte, porque ¿quién aquí ya no peca? A veces consciente, inconsciente, con las palabras, con los hechos, con el pensamiento, porque Dios no juzga solamente las acciones, Dios ve el interior. Por eso Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David, y él estaba viendo el físico de, este parece salvadoreño y se parece al flaco del Carlos, tiene postura, tiene... No, me hubiera visto a mí, lástima le hubiera dado, hermano. Yo lo único que doy es lástima. Pero llega el profeta Samuel y empieza a ver el corazón, el físico de los muchachos, de los hijos de Isaí. Este sí, tiene el porte, tiene el físico, tiene la personalidad. Y Dios le dijo, no te equivoques, Samuel. Yo no miro como el hombre mira, yo miro el corazón. Entonces Dios ve el interior del corazón, desde adentro, hermano. Pero nosotros vemos lo exterior. Vemos a alguien que tal vez trae una Biblia de este porte y dice, qué espiritual es. O alguien que tal vez viene o se reúne cada domingo y no falla. Y wow, no, es que ese sí se va a ir al cielo. Pero no sabemos que tal vez está comiendo al vecino, al hermano, critica a todos, ofende a los demás. Porque la salvación no es por nuestras acciones. Por eso no puede basar, hermano, no podemos basar. Quiero recalcar esto, es que se me ha hecho muy interesante que esa pregunta surja de los mismos cristianos. Y no estoy diciendo, hermanos, que las obras sean malas, no estoy diciendo que traer una Biblia grande, no, tal vez su vista le falla, tal vez porque necesita ver la letra grande, o sea, está bien, o sea, it's good, it's okay, y hay que seguirlo haciendo. El congregarse está bien, porque la Biblia nos manda, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, especialmente cuando ves que el día está cerca, o sea, el día del Señor, y dicho sea de paso, hermano, o entre paréntesis,
¿Se ha dado cuenta cuánto caos hay alrededor ahorita que ha ido aumentando? Es parte de la profecía que Jesús dio. El día del Señor está cerca. Cristo volverá, hermano. Él va a regresar. Si nos toca ver su venida, pues seremos arrebatados, hermano, ¿verdad? Pero si nos toca partir antes, pues vamos a llegar con Él más pronto. Pero sí, Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La pregunta es, entre paréntesis aún, la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer? Y lo que Él nos mandó a hacer fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cierro paréntesis. Entonces no estoy diciendo, amados hermanos, que las obras sean malas, que lo que usted hace aquí, que lo que usted hace en dar al pobre, en ayudar a otra gente en nombre del Señor sea malo. No estoy diciendo eso, porque por las obras que hagamos, entonces recibiremos recompensa. Una cosa es la salvación y otra cosa es la recompensa. ¿Me explico? Y confundimos las dos. Creemos que la salvación viene por las acciones y por las obras. No. Porque todo aquel que invoque del Señor, el nombre del Señor será salvo. Entonces, yo quiero continuar porque más que todo era una respuesta que quería dar general para nosotros y para que usted tenga esta seguridad en su corazón. Entonces preguntaba hace un momento, ¿qué hicimos nosotros para alcanzar la salvación? Y en realidad no hicimos nada. Entonces, ¿por qué seremos salvos? Por una sola, única razón. Por una sola razón, queridos. Y es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre derramada, quien tomó nuestro lugar y nuestros pecados y los llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Es solamente por su sangre, es solamente por clamarle a Él, invocarlo a Él. Hay algo que nosotros sí debemos hacer para poder obtener esa salvación y ese regalo. Y es simplemente clamar al Señor, es creer en el Señor. ¿Sabe cómo obtiene la salvación? Creyendo en Cristo. Por eso Pablo le dijo al carcelero, cuando estaba en la cárcel y vino el temblor y un ángel les abrió la puerta y el carcelero se iba a quitar la vida, Pablo lo detiene y el carcelero estaba tan asombrado que estos dos hombres no se habían ido, pero los había escuchado cantar, los había escuchado adorar al Señor en una cárcel. Le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es clara. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas no dijeron, mira, primero te vamos a dar un estudio bíblico, primero vamos a hacer una pequeña oración, pero después de ahí, ese es como el down payment, la oración y confesar a Jesús, es el down payment, pero después te quedas haciendo los pagos tú, sí, porque mira, el primer pago tienes que congregarte, porque si has de congregarte te vas a ir al infierno, vas a perder la salvación. Tienes que leer la Biblia, porque si no lees la Biblia te estás condenado también. Pablo ni Silas dijeron eso. Y repito, no estoy diciendo que eso sea malo, eso lo debemos hacer como hijos de Dios, porque es como el aire que respiramos, hermano. Usted lo hace natural, usted respira, usted no dice, el cerebro no manda la señal a la nariz y a los pulmones y dice, hey, respiren porque me estoy quedando sin aire. No, usted camina y va respirando. El cristiano debe ser igual. Una vez que conoce a Cristo, la vida del cristiano es, necesito congregarme, necesito leer la Biblia. Es una necesidad.
Pero Pablo y Silas no le dijeron eso al carcelero. ¿Sabe lo que le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación alcanzó hasta la familia, aunque ni la conocían. Cree. Entonces, cuando nacimos en lo natural, nosotros no tuvimos que hacer nada. Mami fue la que pujó, mami fue la que sufrió el dolor. Porque esta vida, cuando nacemos en lo natural, pues nos da el derecho de vivir en este mundo. ¿Sí? Cuando nacemos en lo espiritual, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nacemos para una vida espiritual con Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo y su sacrificio? Por eso Juan, el apóstol Juan, diría en el capítulo 1, mas a los que creen en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando usted tiene hijos, ellos nunca dejan de ser sus hijos. No es como que cuando usted se enojó o su hijo cometió un error, usted le dice, ahora ya no eres mi hijo. Pero luego empezó a hacer las cosas bien y le dijo, bueno, regresa pues ya, ahora sí ya sos mi hijo. O sea, no es un juego. Dios tampoco está jugando. Si eso tampoco se refleja en lo natural, ahora imagínese Dios, si Él nos ha hecho nacer de nuevo, si Él nos dio la salvación, si fue por su sacrificio, si fue por su sangre, ¿usted cree que Él va a estar, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no? Una vez que Él te hizo nacer de nuevo, dice Efesios, que te selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. A mí eso me da alegría, porque eso me ayuda a caminar con seguridad, con libertad, no en libertinaje, ¿eh? Tampoco estoy hablando de no cometer errores, porque errores siempre van a haber, hermano. Siempre. Pero estoy hablando de la salvación, porque me interesó mucho este tema, me interesó mucho esa conversación. Me trajo esa espinita. ¿Por qué los mismos cristianos dudamos si somos salvos o no? Y pues mientras yo leía, le digo, es porque mezclamos la recompensa y creemos que por la recompensa o por las acciones viene la salvación. Tu salvación no viene por lo que haces. Por eso le repito otra vez el versículo de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia han sido salvos. Usted y yo no deberíamos dudar ningún minuto de que somos salvos, si hemos creído en Cristo Jesús, porque es lo único que tenemos que hacer, es creer. Es creer. ¿Tú crees en Cristo? ¿Lo confiesas como tu Señor? You're safe. Te sellan. Luego lo que sigue es el crecimiento espiritual, hermano. Porque como en lo natural, cuando un niño nace, ¿de quién está dependiendo? Mamá lo cuida, mamá lo cambia, mamá le quita el pañal con caca, le limpia la cola, le da de comer, lo lleva para acá, porque el bebé no puede hacer nada por sí mismo. Pero la mamá está esperando que ese bebé crezca para que aprenda, se desarrolle, madure. Pero no pierde su posición de hijo por las obras malas o buenas que haga en el transcurso de su caminar. No sé si me estoy explicando, hermano. Recuerde, las obras ya las hacemos dentro de ese regalo que Dios nos dio, la salvación. Y por la salvación que Él nos dio y que Él compró, que Él pagó, que Él sufrió, entonces decidimos
a hacer obras, servirle, ayudar a otros, poner nuestras finanzas al servicio del reino, poner nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros talentos, pero no para la salvación. Y luego ya venimos a entender, wow, cuando leemos la Escritura, que Él va a recompensar, porque el día que morimos, hermano, yo le digo, el día que partamos a la eternidad, lo único que nos vamos a llevar son nuestras obras. Si hay algo que nos va a acompañar a la eternidad, son nuestras obras. A nosotros como cristianos se nos va a recompensar. Al que no creyó en Cristo Jesús, al que dijo, no, yo no quiero creer, no lo quiero confesar con mi Señor. Está bien que es un buen tipo, fue un buen profeta o fue un buen hombre. Al inconverso, al que no creyó, dice la palabra que será condenado. Ya ha sido condenado porque camina bajo la condenación, porque no tiene la seguridad de ir al cielo, de la salvación. El que no cree en Cristo, el que dice, no, pues yo la verdad no necesito a Jesús. Yo tengo casa, tengo carros, tengo lujos, tengo una buena vida, tengo 4 mujeres. No sé si eso es buena vida, pero si con un hermano, si con una nos cuesta a todos. Y fallece y muere. Pero no puso su fe, no creyó en Cristo, no creyó que Él fue el sacrificio, no creyó que Él pagó el precio, no creyó que Él sufrió sus pecados, no quiso creer en ese regalo. Dijo, too good to be true. O sea, dicen que cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía, porque es difícil para nosotros recibirlo en el corazón, hermano, porque cuando alguien te ofrece un regalo, estamos esperando que estamos pensando, quieren algo de regreso, o sea. Y al escuchar que la salvación es por creer en Cristo, decimos, no, como seres humanos decimos, no, pero es que tiene que haber algo más. ¿Qué más tengo que hacer yo? Como el joven rico que se le acerca a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le está preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos conoces, todos los he guardado. O sea, le está diciendo, yo me justifico por mí mismo, o sea, yo soy perfecto, Señor. Porque nosotros pensamos que debemos hacer algo para adquirir la salvación, porque vivimos confundidos entre esas dos cosas. La salvación vino por gracia, por un regalo, porque Dios quiso encontrarse contigo donde se encontró. Para muchos se encontró en un lugar como este. En mi caso se encontró en una cárcel. Fue y entró y quiso tener un encuentro conmigo. Y yo creí en Él y fui salvo. Desde ese momento, yo al morir voy al cielo. De ahí, mis altas y bajas y mis errores tienen que ver con mi crecimiento espiritual, con la intimidad que tengo con Él. Pero en verdad, yo nunca he dudado que me voy al infierno, aunque me han mandado varias veces. Sí, es que hay embajadores del infierno, parece, pues tienen el acceso y por eso lo envían a uno para allá. Porque ¿quién te da acceso a otro país si no es un embajador o cómo se llama? Un embajador, hermano. Por eso es que hay embajadas en otros países y tú vas y haces el proceso de sacar la visa y un embajador, la embajada te sella tu visa y te manda allá. Entonces yo digo, no, pues son embajadores del infierno porque te dan pase libre. Pero en verdad, desde que tuve mi encuentro con el Señor, créame, yo no he dudado de que me voy al cielo al morir, porque yo no hice nada para que me dieran mi visa directa al reino de los cielos. Quien pagó mi boleto, quien pagó mi entrada, quien pagó mi visa, quien pagó mi pasaporte, fue la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que yo hice fue creer en Cristo Jesús, que Él pagó por mis pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo sé que suena tan sencillo,
Yo sé que suena muy sencillo y no nos gustan las cosas. Fíjate que es que a nosotros nos gusta dar brinco donde está el piso parejo, hombre. Dijo el borracho, ¿para qué tanto brinco si el piso es parejo? Porque se escucha. Yo sé que ahorita la mente está de algunos. La mente de algunos está, no, pero ¿cómo hacer tan fácil? ¿Cómo tan fácil? Solo creer. Pues es lo que dice la Biblia. Solamente creer. Confiésalo. Yo creo en Cristo. Gracias por morir en la cruz. Perdona mis pecados. Yo creo en ti, Señor. Te entrego mi vida. Y desde ese momento, el Señor te sella para el cielo, te sella para la salvación. Y luego entonces, repito, y luego desde ese momento empezamos el proceso de crecimiento. Un proceso de desarrollo espiritual, en donde comprendemos cuál es nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios. Que ahora Dios nos pide como un padre que hagamos buenas obras, que tengamos buena actitud, que trabajemos en nuestro carácter, que trabajemos en nuestra conducta, no para no para la salvación, sino para poder crecer y ayudar a otros, para ser instrumentos en sus manos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Repito, suena tan sencillo y es tan sencillo obtener la salvación. Y del momento que tú confesaste a Cristo, tú eres salvo. Tú eres salvo. No dudes en tu corazón. Si no has creído en Cristo, tal vez solo crees la mente. No, yo sí creo. No, creer es saber que Él es el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, el Dios todopoderoso, que te humillas delante de Él, que te rindes delante de Él, que sabes que sin Él no puedes hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. En cuanto a la salvación, el profeta Isaías dijo que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y en ese tiempo, trapo de inmundicia se le llamaba a las toallas femeninas de las mujeres. Con eso Dios compara las buenas obras para justificarnos nosotros mismos. Por eso usted y yo no podemos justificar nuestra propia salvación y decir, Señor, pues conmigo como que tu sangre no va, tú sabes que yo solito, o sea, estoy bien. Nadie puede decir eso. No podemos. Por eso estoy enfatizando muchísimo. Es que sí me gustaría que usted y yo podamos tener claro ese concepto de que somos salvos por haber creído en Cristo Jesús. El carcelero creyó en un Cristo que había abierto las puertas de la cárcel para estos hombres, que era un Cristo poderoso, que hizo temblar todo ese edificio, tumbó las puertas, vio el poder de Dios, pero vio la actitud de los hombres. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo fue claro, ¿cree en el Señor Jesucristo? O sea, entrégale tu corazón. Hazlo el Señor de tu vida, hazlo el Señor de tu corazón, de tu mente. Que siempre en tu mente sea Él. En tu corazón que sea Él el que reine. Que sea Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Yo voy a ir cerrando con esto, amados hermanos. Creo que el mensaje es claro.
El mensaje es muy claro. Porque para mí fue un poquito, bueno, con mi amigo duré hablando casi una hora, pero creo que le quedó claro el concepto de lo que fue, de lo que es la salvación, de lo que es tener la seguridad de ir al cielo. Al entender eso, que la salvación no la logramos con nuestras obras, no la logramos por poner la confianza en otra persona, porque aún Ezequiel diría: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está diciendo de que no podemos confiar en las personas, porque muchos lo toman literal, o sea, no, yo no confío en nadie porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía. No, yo sé que usted tiene personas de confianza, uno tiene personas de confianza con quienes puede hablar, desahogarse, tocar temas que no hablaría con cualquiera. No está hablando de eso. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, no está diciendo vivan aislados, no tengan a nadie de confianza para poder platicar, para poder desahogarse, porque uno no platica con cualquiera, Uno tiene confianza con quien platica, con quien se desahoga, con quien abre su corazón. Pero cuando Ezequiel dice maldito el hombre que confía en el hombre, es porque muchas veces ponemos la confianza en un hombre, en una persona, y no podemos poner nuestra confianza en otro ser humano frágil y débil como nosotros mismos, que nos va a fallar. Porque déjeme decirle, el que está sentado a tu lado, si es tu pareja, si es tu mejor amigo, te va a fallar en algún momento, te va a decepcionar en algún momento, porque todos decepcionamos. ¿O cuántos no han decepcionado aquí? ¿Cuántos no han decepcionado? Nunca. Todos hemos decepcionado a alguien. Y ahorita ese que se está acordando dice, sí, aquella hermanita me decepcionó tanto. Y hay alguien que está pensando también en ti. Porque somos buenos para pensar en el que me hizo. Sí, porque siempre señala un dedito para allá, pero nos olvidan que vienen tres para acá. Porque todos decepcionamos en la vida, amados. Todos. Todo el mundo. Por eso no podemos poner nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación en las manos de un hombre frágil o de una mujer tan frágil como nosotros mismos. En la única persona que podemos confiar todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro destino, nuestro futuro. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió en la cruz para comprar nuestra salvación, que no hicimos nada para merecerlo, nada para decir, soy salvo por esto. No, soy salvo por la sangre de Cristo derramada en la cruz por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan palmas al Rey? Porque Él es bueno, Él murió por nosotros, Él nos salvó. Cierro ahora sí con esto. Hay un pasaje bíblico que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos aplican ese pasaje, puede ponerse sobre sus pies, yo voy cerrando con esto. Muchos aplican ese pasaje a la salvación. A la salvación. Pero hay algo muy interesante. Si la salvación depende de la santidad, es decir, no, es que yo sí soy santo. Yo soy santo. Yo soy muy santo. Me deberían prender velas. Sin santidad nadie verá al Señor. Es que para mí es un tema profundo, hermano. Para mí es un tema muy profundo. Por eso he tratado de ser casi conciso, pragmático. Pero la santidad es el proceso. La santidad es inherente. La santidad no viene por acciones.
La santidad llegó cuando creímos en Cristo, porque somos santos, no por lo que hacemos, no por leer la Biblia, no por venir al culto. Somos santos porque cuando creímos en Cristo Jesús, Él vino a morar a nuestros corazones. Y porque Él entró a nuestro corazón, Él vino y nos ha santificado. Ahora hemos sido santificados y somos santificados por la presencia de Jesús. Pero la santificación es el proceso de la comunión con el Cristo Santo que ya vive en nosotros. La santificación es el proceso por la comunión que tenemos para con nuestro Salvador. No sé si lo estoy perdiendo, hermano. No sé si me estoy dando a entender.